Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad me tiene súper emocionada y creo a muchos de ustedes también, porque estamos hablando de moda, de tendencias, de exclusividad y por supuesto de una celebridad que sabemos que aman. Hoy vamos a hablar de de Method de Mir y esa larguísima cola que se formó por un bolso que sinceramente ha conquistado el mundo. Si te gusta estar al día con lo último en moda, si te fascina el mundo de las celebridades y te encanta descubrir piezas que se vuelven virales, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje alucinante al corazón de la tendencia más codiciada del momento, un fenómeno que trasciende la simple adquisición de un accesorio y se adentra en el complejo entramado de la influencia, el deseo y la cultura de masas. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empezamos. Ustedes saben que en este canal nos encanta analizar las tendencias que marcan la pauta, que nos revelan los secretos detrás de las pasarelas, las alfombras rojas y por supuesto, el street style. Y esta vez el epicentro de la fiebre de la moda ha sido, sin duda alguna, la aclamada actriz turca de Method de Mir Conocida por su estilo impecable, esa elegancia innata que irradia en cada aparición y su habilidad para predecir o, mejor dicho, crear tendencias a su paso, Demet ha vuelto a hacer de las suyas, dejándonos a todos boquiabiertos. Pero, ¿qué ha sido exactamente lo que ha desatado esta vorágine fashionista? Pues nada más y nada menos que una aparición pública en la que su elección de accesorio provocó un caos controlado, una auténtica locura colectiva, todo por un bolso. Sí, han escuchado bien, un bolso. Pero no cualquier bolso, amigos y amigas. Estamos hablando de una pieza de edición limitada, una joya codiciada que ha causado furor hasta tal punto de generar largas colas de admiradores, coleccionistas y fashionistas desesperados por hacerse con ella. Imaginen la escena. Una tienda selecta, una puerta que se abre tímidamente y, detrás de ella, una marea de personas con una única misión, un objetivo común grabado en sus miradas, conseguir ese bolso. Y en medio de todo este revuelo, de esta anticipación palpable, estaba ella, de Method de Mir, luciendo espectacular, como siempre, con esa pieza que, sin ser protagonista principal de su atuendo, se robó todas las miradas, se convirtió en el epicentro de todas las conversaciones y, sin duda, en el alma de esta historia. Ahora, quiero que nos detengamos un momento a pensar en el poder de la influencia, en cómo una figura pública puede moldear no solo nuestras percepciones, sino también nuestras decisiones de consumo. De Method de Mir no es solo una actriz talentosa, una estrella de la televisión que ha conquistado corazones con su carisma y su talento actoral, es un icono de estilo para millones de personas alrededor del mundo. Su cuenta de Instagram, donde cada publicación es analizada con lupa por sus seguidores, sus apariciones en alfombras rojas, donde cada elección de vestuario es diseccionada hasta el último detalle, sus looks del día a día, capturados por paparazzis y compartidos en infinitas plataformas, todo se convierte en objeto de estudio, en fuente de inspiración, en material de análisis para los amantes de la moda. Y cuando Demet elige una pieza, especialmente una de edición limitada, el impacto es instantáneo y masivo. Este bolso en particular, que ahora mismo seguro que muchos de ustedes ya saben de cuál estoy hablando, no es solo un accesorio, es un símbolo. Es un símbolo de exclusividad, de buen gusto, de pertenencia a un círculo selecto de personas que pueden tener acceso a estas maravillas, a estas piezas que van más allá de su función práctica y se convierten en objetos de deseo, en auténticas obras de arte portátiles. Pero ¿qué hace que un bolso, por muy bonito que sea, por muy exquisito que sea su diseño, se convierta en el objeto de deseo de tantas personas, hasta el punto de generar filas kilométricas? Aquí es donde entra la magia del marketing, la estrategia de la exclusividad y, por supuesto, el innegable y potentísimo factor celebridad. Cuando una marca de moda lanza una colección de edición limitada, ya está creando, de por sí, un aura de escasez, un velo de misterio y anticipación. Sabes que no todos podrán tenerlo, que el acceso será restringido, y eso, para muchos, lo hace infinitamente más deseable. La idea de poseer algo único, algo que la mayoría no podrá alcanzar, despierta un instinto de coleccionista, un afán por destacar y diferenciarse. Y si a esa exclusividad intrínseca le sumamos que una figura con el calibre y el alcance de Method de Mir lo luce, lo adopta, lo hace suyo, la demanda se dispara exponencialmente, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. De repente el bolso ya no es solo un objeto de diseño, una creación de una casa de moda,
se convierte en una pieza de coleccionista, en una inversión potencial, en un statement de estilo, y sobre todo, en una forma tangible de conectar con el estilo de tu ídola, de emular su buen gusto, de sentirte un poco más cerca de su mundo. Para entender la magnitud de este fenómeno, para desentrañar esta compleja red de deseos y influencias, pensemos en el proceso que se desencadena. Primero, la marca lanza el bolso, anunciando con bombo y platillo que se trata de una edición limitada, a menudo con un número específico de unidades producidas. Luego, The Met o cualquier otra celebridad relevante y admirada, lo usa en público, lo muestra en sus redes sociales, lo integra a su estilismo personal. A partir de ahí, la magia digital se pone en marcha. Las redes sociales explotan en una cascada de comentarios, de preguntas, de búsquedas frenéticas en Internet. Todos quieren saber el nombre del bolso, la marca, dónde comprarlo, cuánto cuesta, cómo conseguirlo. Y es en ese momento crucial, cuando la chispa se enciende en el universo digital, cuando las tiendas físicas se preparan para lo inevitable, para recibir a la marea de consumidores seducidos por la tendencia. Las filas se forman horas, a veces incluso días, antes de que las puertas abran, creando una escena casi teatral, un testimonio visible de la demanda y el deseo. Y la escena que se vivió con The Met of the Mir y este bolso viral fue la viva imagen de esa realidad, una confirmación palpable de su poder de convocatoria. He estado investigando un poco sobre este bolso en particular, tratando de desgranar los elementos que lo han catapultado a la fama. Y lo que he descubierto es fascinante, mucho más allá de un simple diseño llamativo, aunque ciertamente lo es. La artesanía impecable, los materiales de la más alta calidad, la historia detrás de la marca, el legado y la reputación que la acompañan, todo juega un papel crucial en su atractivo. Las ediciones limitadas en particular, suelen tener detalles únicos que las diferencian radicalmente de las colecciones regulares, de los productos masivos. Pueden ser acabados especiales, combinaciones de colores exclusivas que solo se lanzan para esa tirada, o incluso colaboraciones con artistas de renombre que añaden una capa de valor artístico y coleccionismo. Y cuando ese detalle especial, esa exclusividad inherente se combina con el carisma magnético, la presencia escénica y el impecable gusto de una figura como The Met of the Mir, la fórmula es infalible, un cóctel explosivo que garantiza el éxito rotundo. Ahora, seamos honestos, vivamos en el mundo real. No todos podemos permitirnos gastar una fortuna en un bolso, por muy deseado que sea, por mucho que encarne la cumbre del lujo y la exclusividad. Pero eso no quita que podamos apreciar la belleza del diseño, la inteligencia de la estrategia de marketing que lo rodea y el fenómeno social que se crea alrededor de estas piezas. Es un recordatorio fascinante de cómo la moda, mucho más allá de ser solo ropa y accesorios funcionales, es también cultura, es conversación, es un reflejo de nuestros deseos más profundos, de nuestras aspiraciones, de nuestra necesidad de pertenecer y de expresarnos. Y por supuesto, es una de las formas más poderosas y visibles de expresar quiénes somos, o quiénes aspiramos a ser. El hecho de que The Met of the Mir haya generado esta cola, esta expectación, este fervor colectivo, nos habla a las claras de su poder como embajadora de la moda, como una fuerza impulsora en la industria. No es solo que vista bien, que tenga un estilo personal definido y elegante, es que tiene la capacidad de hacer que las cosas se conviertan en tendencia, de inspirar a una legión de seguidores a querer replicar su estilo, a desear poseer las mismas piezas que ella luce. Y este bolso se ha convertido, sin duda alguna, en el máximo exponente de esa influencia en estos momentos, en el estandarte de su poder de prescripción. Piensen en la diversidad de personas que estuvieron en esa fila, esperando pacientemente con una mezcla de ilusión y determinación en sus rostros. Había fans acérrimos de The Met of the Mir, por supuesto, atraídos por la conexión con su ídola. Pero también había coleccionistas de bolsos, personas que invierten en piezas de lujo con la esperanza de que su valor se revalorice con el tiempo, que buscan rentabilizar su pasión. Y por supuesto estaban aquellos que simplemente querían ser parte de la historia, de ese momento efímero que se estaba creando, de la experiencia de haber participado en un evento tan mediático. Es un microcosmos, una instantánea perfecta de la industria de la moda y el consumo de lujo en la era digital. Y lo más interesante de todo esto, lo que hace que estos fenómenos sean tan acelerados y virales, es cómo las redes sociales han democratizado y amplificado este tipo de acontecimientos. Antes, una tendencia podía tardar meses en propagarse de una ciudad a otra, de un país a otro. Hoy, con un solo post de una celebridad, un producto puede volverse viral a nivel mundial en cuestión de horas, inundando las redes, las noticias y las conversaciones.
Y las tiendas, los minoristas, tienen que estar preparados para esa demanda explosiva, a menudo desbordante, para poder satisfacer las expectativas generadas. Las colas, aunque puedan parecer un poco anticuadas en la era digital, donde todo parece al alcance de un clic, siguen siendo un símbolo visible, tangible, de la demanda real y la exclusividad, una forma de medir el impacto y el deseo que genera un producto. Para aquellos que se preguntan cómo pueden conseguir este tipo de piezas exclusivas, las que se agotan en tiempo récord, la clave suele estar en una combinación de anticipación, información y conexión. Estar al tanto de los lanzamientos de las marcas que admiras, seguir a tus celebridades favoritas en redes sociales para ver qué usan y qué promocionan, y si es posible, cultivar una relación con las tiendas o boutiques donde se venden estas colecciones limitadas. A veces las listas de espera, las prerreservas o los sistemas de invitación son el único camino para acceder a estos tesoros, para poder añadir esa pieza codiciada a tu colección personal. También es importante en este contexto de consumo acelerado y deseo constante, hablar de la sostenibilidad y el consumo consciente. Si bien es emocionante ver estas tendencias, esta efervescencia en el mundo de la moda, también es un momento para reflexionar sobre nuestras propias decisiones de compra. ¿Realmente necesitamos esa pieza exclusiva que genera colas? ¿Podemos encontrar algo similar con un estilo que nos enamore, pero que sea más asequible y producido de forma más responsable? ¿O estamos comprando por el impulso del momento, por la presión social, por el afán de seguir una tendencia fugaz? Estas son preguntas importantes que todos deberíamos hacernos, tanto como consumidores como amantes de la moda, para construir un futuro más reflexivo y sostenible. Sin embargo, no podemos negar el atractivo inherente de estas piezas de edición limitada. Tienen un valor intrínseco en su diseño vanguardista, en su calidad excepcional, en la artesanía detallada y en la historia que representan, tanto de la marca como del momento cultural en el que fueron creadas. Y para los verdaderos entusiastas de la moda, para aquellos que ven en los accesorios una forma de arte, tener una pieza icónica en su colección es un sueño, una meta, una satisfacción profunda. Y ver a Demet Özdemir en medio de todo este fervor, como catalizadora de este fenómeno, es, sin duda, una imagen que quedará grabada en la memoria de la moda de este año, un hito en la cronología de las tendencias virales. Este fenómeno del bolso viral no es algo aislado, es un patrón que se repite una y otra vez en la industria. Lo vemos una y otra vez con diferentes productos, con diferentes celebridades que se convierten en portavoces de nuevas modas. Es la demostración palpable, tangible, de la influencia que tienen estas figuras en nuestro día a día, en nuestras decisiones de consumo, en nuestros deseos más profundos. Y la moda, como siempre, es uno de los campos donde esta influencia se manifiesta de manera más espectacular, más visible, más seductora. Así que, para resumir, hemos viajado juntos por el fascinante universo de la moda y la influencia de las celebridades. Hemos hablado de cómo Demet Özdemir con su estilo inconfundible y su presencia magnética, ha sido el catalizador de una fiebre sin precedentes por un bolso de edición limitada. Hemos explorado el poder de la influencia de las celebridades en la moda, desgranando cómo su elección de piezas puede desencadenar fenómenos de consumo masivo. Hemos analizado la importancia estratégica de la exclusividad y el marketing en la creación de deseos, y cómo las redes sociales han acelerado de forma exponencial estos fenómenos, transformando tendencias locales en sensaciones globales. También hemos reflexionado sobre el valor intrínseco de estas piezas, la artesanía que las envuelve y la importancia crucial de un consumo consciente y responsable en un mundo saturado de estímulos. De verdad, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido alucinante por el fascinante mundo de las tendencias, las celebridades y el poder de un simple bolso. Me encantaría saber qué piensan ustedes, qué les ha parecido este fenómeno. ¿Han estado alguna vez en una situación similar, esperando por un producto que se ha vuelto viral? ¿Qué opinan de estas ediciones limitadas que generan tanta expectación? ¿Les gusta el estilo de Demet Özdemir? ¿Creen que estas tendencias son pasajeras o marcan un antes y un después? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y útil, no olviden darle un buen me gusta, me ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese la moda, las tendencias, las celebridades y todo este universo glamoroso. Y si aún no están suscritos a mi canal, ¿a qué esperan?
Únanse a nuestra comunidad de fashionistas, de amantes de las tendencias y de curiosos del mundo de las celebridades. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más moda, más tendencias y más inspiración. Un abrazo enorme.